Muy bien, muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video de estudio de la Biblia más. Hemos estado viendo algunos temas, algunos textos bíblicos relacionados al tema principal que he estado viendo estos últimos días en cuanto a la importancia y lo que implica que nosotros como seres humanos lleguemos a conocer al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios Altísimo, a nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y hemos visto ya varios textos dirigiéndonos hacia conocer mejor estas doctrinas bíblicas para que nosotros estemos con un conocimiento más limpio, claro, y podamos nosotros meditar y reflexionar si realmente le conocemos, para que no tengamos esas esperanzas como que adormeciendo nuestra conciencia, pensando que ya le conocemos porque creemos que Él existe, o pensando que ya le conocemos porque participamos de alguna iglesia en una membresía cristiana, llámese como se llame la denominación, o porque nos confiamos porque yo tengo mucha fe y amor a Dios, según yo, cuando la Biblia me dice qué implica amar a Dios, qué implica tener a Dios, qué implica caminar con Dios, qué implica vivir en un proceso de santificación continua para un día poder estar con Él en la vida eterna en el cielo, y no ser tan simple y no ser tan necio de creer que lo que yo piense de Dios eso va a ser, porque toda la mayoría habla lo mismo, o creer que lo que piensan muchas religiones, que todas, en algunas hay muchas diferencias, y tomar la que más me convenga para tomarlo como que ese es mi Dios. Eso es incorrecto, además es irresponsable y es un enorme riesgo para nuestra alma en la eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Después de que Dios nos creó por amor y que por amor vino y se sacrificó, se hizo hombre en una cruz para darnos salvación, tenemos que entender la profundidad, magnitud de esa salvación. No es para pertenecer a una iglesia con sacramentos y ya vivir como nosotros queramos pensando que nos portamos bien. No es con nuestras propias filosofías cristianas de pensamiento que no tengan fundamento estricto bíblico, donde esa es la voluntad de Dios, donde esa es la revelación de Dios, donde ese es el testamento para que podamos tener una herencia con Dios a través de Jesucristo. Hoy tocaré el tema de la importancia, en esta dirección también de conocer mejor a Dios, pero la importancia de su voluntad. Porque hay muchísimos textos bíblicos y pasajes bíblicos que nos hablan de la voluntad de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él mencionó mucho que Él vino a hacer la voluntad de Dios, que Él no vino a hacer su voluntad, que la voluntad de Dios Él hizo y por eso logró salvarnos. Ahora bien, en las cartas apostólicas también, y en el Antiguo Testamento y en muchos lugares, se habla mucho de la voluntad de Dios porque es necesaria que nosotros la cumplamos para entonces así tener testimonio vivo en nosotros mismos de que somos de Dios. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos que estarnos confiando en sacramentos, no debemos de confiarnos en iglesias que salvan, no debemos de confiarnos en nuestra propia inteligencia, opinión y sabiduría de quién es Dios, cómo amo yo a Dios. No, es un riesgo. Yo debo de ver la Biblia y a la luz del Espíritu Santo, clamando por misericordia a Dios, me muestre su verdad para yo comprobar en la Biblia que estoy en la verdad, que estoy cumpliendo con su voluntad, que eso daría testimonio de que entonces sí tengo a Cristo en mi corazón, sí tengo al Espíritu Santo en mi corazón, sí tengo al Dios Padre como mi único Dios verdadero, al que adoro, al que alabo, al que solamente busco su rostro de Él, en espíritu y en verdad le sirvo, solo a Él. De eso trata desde Génesis hasta Apocalipsis, de un solo Dios, de un solo mediador y de un solo espíritu de la Trinidad divina. No habla de tener relaciones espirituales con nadie más,
no habla de pedir y tener comunión con nadie más, no habla de tener una relación espiritual ni con sus ángeles, aunque sus ángeles Dios los envía para ayudarnos. Nuestra relación no es con ellos, es con Dios Padre. Y nuestra adoración, veneración, honra, alabanza, servicio, todo es nada más con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Bueno, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en algunas direcciones hoy, la principal, para que podamos entender y meditar y ser honestos con nosotros mismos si realmente conozco a Dios, si realmente tengo a Dios. Perdón. Porque es importante estarnos cuestionando en estos tiempos tan malos y que se está acercando el día del fin de este planeta, de este mundo, de esta maldad que habita en la tierra para que venga el milenio de Cristo. Es importante que nosotros estemos meditando, nos estemos gritando a nuestra alma si realmente estamos con Cristo, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios Padre. Y eso es importante entonces, ver la Biblia, estudiar la Biblia y ser humildes y no orgullosos y someternos a Dios para entonces encontrarnos con Él y poder entonces con su poder, con su espíritu, con su sabiduría, con su gracia, con su amor, con ese poder que solo emana de Él para sus hijos, vivir en su perfecta voluntad y tener la certeza como ese peso de ancla que penetra en el alma y nos hace estar seguros que estamos en salvación y al morir nos iremos con Él. Veamos unos textos, pero hagamos una pequeña oración primero. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas en esta tierra, porque somos un pueblo escogido por pura misericordia y gracia para anunciar las virtudes de Jesucristo que nos salvó de las tinieblas que hay en este mundo para llevarnos a la luz de tu Hijo Jesucristo nos salvaste. Y te damos gracias, Padre, porque sin tu Espíritu Santo no pudiéramos entender tu palabra. Es más, sin tu Espíritu Santo no amaríamos tu palabra. Y sin tu Espíritu Santo no podríamos poner por obra tu palabra. Entonces, para poder hacer tu voluntad, entendemos que necesitamos todos los días encontrarnos contigo en oración, todos los días encontrarnos contigo en la lectura de tu palabra, donde nos revelas tu sabiduría, tu ciencia y tu voluntad para que andemos en ella, y que aparte nos das en esa oración gracia y poder de Jesucristo en nosotros para vivir conforme tu palabra, para vivir conforme tu perfecta voluntad, sin dudas, sin reservas, sino viviendo en libertad del pecado ya, en un proceso de santificación ascendente continua que tú nos regalas por gracia, porque el crecimiento espiritual solo lo puedes dar tú a un hijo que se esfuerza, que realmente renuncia a los placeres mundanos, paganos y del pecado y quiere vivir en santidad, haciendo tu justicia, testificando de Cristo, la vida de Cristo en cada uno de tus hijos, viviendo como tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre, a recibir esta enseñanza y a humillarnos y rendirnos ante ti para salvarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, la Biblia dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos advierte Cristo Jesús, como primer verso lo pongo, nos advierte claramente y nos dice: no todo el que me diga yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús, yo soy de Jesús, yo amo la iglesia, yo quiero a Dios, yo no creo en Buda, yo no creo en Mahoma, yo no creo en todos los dioses paganos de otras naciones, no, yo creo en Dios, yo en mi casa tengo imágenes de Dios, yo soy un seguidor de Dios. No, dice, esos no son los que se van a salvar. Los únicos que se van a salvar, dice Jesucristo, son los que hagan y estén haciendo y hagan hasta el final la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Nos advierte Cristo ahí, tranquilos, no porque pertenezcas y te hayas bautizado y creas en mí ya te vas a salvar. No, yo ya te salvé gratis si naciste de nuevo y mi espíritu lo puse en ti, es verdad. Pero a partir de ese día tienes que caminar unido a mí hasta el final de tus días. Y unido a mí, tienes que buscarme en oración, en clamor,
Tienes que buscar mi palabra para que yo te llene de sabiduría de mi palabra, dice el Señor, para que yo te enseñe mis caminos de justicia, para que yo transforme y renueve tu mente, para como te ha sido inundada de filosofías humanas de pensamiento equivocado, como también te ha inundado tu mente de filosofías cristianas de engaño, para yo poderte dar ahora sí libertad y poderte dar un crecimiento espiritual sano, con una sabiduría y ciencia de mi espíritu, de mi palabra, que coloca solamente mi espíritu en ti, dice el Señor. Entonces tienes que caminar de mi mano todos los días sin despegarte de mí, como dice Juan capítulo 15, porque separados de mí nada van a poder hacer y se van a ir al infierno. Porque todos los árboles que yo planto en mi huerto, dice Dios, no dan fruto de santidad, no dan frutos, como dice Gálatas capítulo 5, 21 y 22, 23, que los frutos del Espíritu Santo son característicos del carácter de Jesucristo como hombre en santidad aquí en la tierra. Si no esos frutos están en ti, ese árbol es seco y será cortado y echado al infierno. Entonces no es que tengas sacramentos, no es que te digas que me ames, no es que me digas Señor, Señor, lo que te va a salvar con tu boca. Es que vivas y que tu vida sea un reflejo de mi amor, de mi misericordia a los demás, de que por tus enemigos estás orando, de que a tus enemigos los estás bendiciendo, de que el poder mío se está manifestando en tu carne, en tu mente, en tu corazón, y vives conforme a mi voluntad, testimonio vivo de que entonces tú estás conmigo y yo contigo, dice el Señor, y entonces estás caminando en mi perfecta voluntad y eres parte de mi rebaño, que estás en mi mano y nadie me arrebatará tu vida de mi mano, dice el Señor, si estás viviendo como mi voluntad. Si me dices Señor, Señor, si vas a misa, si vas a sacramentos, si te estás confiando en tu filosofía de mí, en lo que tú crees de mí, en lo que tú hablas de mí, en lo que tú te aseguras que me amas a mí, eso es un grave riesgo y error, porque no estás haciendo mi voluntad. Tanto así decía el Señor Jesucristo que en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 50, llega su familia, la familia natural que tenía Cristo, los hermanos de Cristo en sangre, la mamá de Cristo en sangre, María, en ese momento está con sus discípulos hablando las doctrinas de Dios, de la voluntad de Dios a sus discípulos, a los que Él escogió para establecer su iglesia y para dejarnos el testamento. Y cuando está con ellos, llegan y le dicen que había llegado su mamá y sus hermanos a hablarle a Él en medio de su reunión con sus apóstoles. Dice, y entonces, terminando este pasaje, dice así Cristo en el 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Cristo nos quería llevar a un nivel que entendamos como seres humanos que Él es Dios hecho carne, pero que no pensemos en la divinidad, que el mover de la divinidad, el establecer la verdad de la divinidad para nosotros, que nos estemos manejando con sentimientos y emociones humanas, como somos nosotros entre los humanos, para pensar que la divinidad se va a adaptar a eso. No. El hecho de que Dios nos regala una familia y tenemos padres, hijos, Él nos da responsabilidades para cuidarlos, para honrar a nuestros padres, para respetarlos, para cuidarlos, amarlos, para protegerlos también, o sea, como hijos en donde vamos creciendo en la vida. Y también le da a ellos responsabilidad cuando somos pequeños, inmaduros y vamos creciendo, de cuidarnos, enseñarnos el camino de Dios y muchas otras cosas. Pero es verdad también que el amor entre padres y hijos, cuando se compara del amor de Dios con los seres humanos, va mucho más allá que solamente un rol en la familia. Y lo que quería establecer aquí es que hacer la voluntad de Dios importa mucho más que decirme que soy familiar de Jesucristo. Que decirme que Cristo vino a la tierra y que imagínense que yo sea un hermano de Él en la tierra. En el tiempo que Él nació, yo hubiera sido Jacobo, hubiera sido Judas, de los hermanos Simón, de los hermanos de Jesús, o una de las hermanas, si hubiera sido mujer, hubiera sido yo parte de la familia de María y de José. O la misma María, dice, no, lo relevante no es que ella que en ese vientre yo nací y ella es mi madre. Yo la respeto y la honro, dice Cristo, como ser humano.
Pero la divinidad y la salvación es más importante que nuestra relación familiar, porque si no es la relación familiar correcta, es porque Dios no está en esa familia. Primero, entonces va a haber muchos problemas en esa familia. Pero lo importante en este contexto con el tema que estamos hablando es que es más importante hacer la voluntad de Dios que estarnos defendiendo. Yo soy hermano de Cristo, yo soy amigo de Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Que lo que yo diga, sienta y mis emociones se muevan y mi pensamiento diga, no es lo que va a ser lo que Dios use para juzgarme, sino va a ser si yo hice su voluntad lo importante. Entonces, para yo poder decirle Señor, Señor, que Él sea mi Señor, para yo poderle decir mi Redentor, mi amor, mi Dios eterno, mi Dios yo tengo que estar haciendo su voluntad, eso es lo importante. Porque el que yo me sienta pariente de Él, o me sienta su hijo de Él, o me sienta agraciado, escogido entre miles para conocerle, eso no me va a salvar si no estoy haciendo su voluntad. Lo más importante es estar haciendo su voluntad. Tomando estos dos textos de inicio de Mateo, entendiendo que hacer la voluntad de Dios que está en los cielos es más importante que hasta creernos familiares de Jesucristo, o que la misma familia de Cristo que lo fue a buscar ahí dijo, eso no es lo importante, es que hagan la voluntad de Dios. Claro, María y los hermanos llegaron a hacer la voluntad de Dios, también se fueron al cielo. Pero él decía, lo importante no es el parentesco, es que hagan la voluntad de Dios. O sea, no se basen en ninguna filosofía humana de sentimientos, emociones o de pensamientos para decir, yo ya soy salvo porque quiero a Cristo. Hagan la voluntad de Dios Padre y entonces están demostrando su amor, están demostrando su obediencia y están demostrando que sí estoy yo con ustedes y ustedes conmigo. Y tomando esto de arranque, veamos cuál es la voluntad que Dios quiere. Esa voluntad que Dios quiere. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de todo tipo de fornicación sexual, de todo tipo de fornicación espiritual, donde andamos coqueteando con el mundo en los placeres de pecado, donde andamos coqueteando con otros seres aparecidos que decimos y veneramos que también son parte del cielo, que no lo son, y que andamos en lugar de solo alabar a Dios, en lugar de solo adorar a Dios, en lugar de solo tener una relación con Dios, andamos hablándole a otros seres aparecidos, porque así nos lo enseñó la tradición religiosa de siglos, porque así lo cree todas las generaciones en la nación donde yo nací, fuimos enseñados desde niños así, pero nuestra vida no cambia, nuestra vida no hace la voluntad perfecta de Dios, nuestra vida no conoce realmente el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, el mover de su espíritu en nosotros no cambiamos en nada, seguimos siendo envidiosos, peleoneros, avariciosos, lujuriosos, lasciviosos, mentirosos, engañadores, resentidos, hablando lo que no conviene, doble sentido, peleando unos con otros, hablando mal de los demás por envidia o por coraje o resentimiento, y andamos siempre compitiendo con todos, porque no tenemos a Cristo, porque no conocemos a Cristo realmente en espíritu y en verdad, y su palabra no mora en nuestro espíritu, ni siquiera la conocemos, ni siquiera la escudriñamos todos los días, mucho menos tenemos una relación con Dios todos los días. Pero sí decimos que la iglesia nos dice que su sacramento nos va a salvar. Es un engaño, es una mentira. Por eso aquí dice que lo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ya conocemos a Cristo, ya nacimos en Cristo, ahora tenemos que crecer en santidad. Porque dice el libro de Hebreos que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Sin santidad nadie va a entrar al cielo. Por eso dice también en el Antiguo Testamento, en un salmo, que solo los de corazón limpio, los de manos limpias y corazón puro, podremos ver al Señor, el rostro de Dios, los que no van para el infierno. Y aquí es claro, como dijo Cristo aquí en Mateo 7, que no el que le diga Señor o se crea que le sirve al Señor o que hace milagros en el Señor y es el que se va a ir al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad que acabamos de leer? La santificación de nuestras almas. O sea, no es ser religiosos, más religioso, ir a misa todos los días, sacramentos todos. No. Eso te hace muy religioso.
La santificación es meterte solo con Dios todos los días, en tu casa, en tu vida. Y su palabra, para que Él la coloque en tu espíritu y conozcas su voluntad, la conozcas primero, y luego Él te ayude a entenderla, y luego Él te ayude por gracia a ponerla por obra. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Miren, en Hebreos 10:36 dice, es necesaria la paciencia, porque habiendo ya hecho la voluntad de Dios en toda tu vida cristiana, puedas obtener la promesa. Ok, me dice la Biblia, mira, es tan importante que te hagas toda tu vida cristiana la voluntad de Dios, que la conozcas bien, que estés escudriñando su palabra, que estés en su presencia todos los días, no en misa, no en sacramentos. Eso no salva, eso no santifica, eso no te hace crecer en el conocimiento de Dios, y eso no te hace que dejes de mentir, de pecar, de hablar doble sentido, de hacer bullying, de burlarte de los demás, de ver televisiones con desnudez, pleitos, chismes, todo el mugrero que está contaminado este mundo. No. En lugar de cosas que te edifiquen tu alma y que agraden al Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, dice aquí bien claro que es necesaria la paciencia, es un atributo de Cristo en una relación de oración con Dios. Él nos da ese fruto que dice Gálatas 5, 22 y 23, un fruto es la paciencia, que es necesaria para que es un proceso continuo de santificación, para no alejarnos de Dios otra vez, para no alejarnos de Cristo otra vez, la paciencia. Ahora bien, dice que haciendo esa voluntad de Dios vamos a obtener la promesa. Eso quiere decir que nos salvó, ya nos entregó la salvación, pero es una promesa porque de mí depende conservarla. De mí depende conservar esa promesa hasta el fin de mi vida. Porque si Él me trae un regalo y me dice todo lo que sufrió mi hijo en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento terrible que le hicieron a mi hijo ahí, ese dolor que él pasó, todo eso que él sufrió es para ti, para que tú no tuvieras que pasar por ese tormento en la eternidad en el infierno. Por eso fue tan duro para él ahí, porque sufrió tu eternidad en el infierno por ti. Entonces, ese sacrificio acéptalo, pero ahora camina conmigo haciendo mi voluntad con mi poder y mi espíritu, dando testimonio que eres mi hijo, para que te salves, conserves esa salvación hasta el fin. Por eso es promesa. En 1 Juan 2:25 nos dice ahí la Biblia, esta es la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Entonces, sí nos salvó, sí nos entregó la salvación, pero mientras estemos en la carne es promesa. Por ejemplo, en el momento que los malhechores están siendo crucificados con Cristo Jesús, ahí en el monte del Calvario, en ese momento uno de los dos se arrepiente, uno de los dos lo reconoce como Señor, uno de los dos lo confiesa y le dice, cuando vengas en tu reino acuérdate de mí, le suplica misericordia de Él, lo reconoce por Señor, lo reconoce por Salvador, y Cristo le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo salva Cristo. El momento de morir ese malhechor se lo llevó Cristo al cielo. No tuvo que hacer nada. O sea, inmediatamente, el día que Dios nos salva a nosotros y pone su espíritu en nosotros, nacemos de nuevo y empezamos a caminar con Él. Y Él empieza a poner su voluntad con su palabra en nuestro corazón y nos enseña a andar en sus caminos de luz y justicia. A partir de ahí, estamos caminando porque vamos a dar testimonio de su poder, de ser pueblo de Él para anunciar las virtudes de Él a todos los demás en esta tierra. Diferente al malhechor, Él se fue directo a la gloria. Igual, si ese día que nos salva a todos, morimos, nos vamos con Él. Pero como nos vamos a quedar años y años, gracias a Dios, para testificar de Él, para testificarle a la familia y se salven también, necesitamos estar bien unidos a Él para no alejarnos de Él y volver a ser tinieblas, sino estar en la luz de Él, que nos siga dando crecimiento espiritual a Él, que nos siga enseñando su voluntad perfecta a Él, escudriñando su palabra, orando, estar bien unido a Él, no a la iglesia, que tenemos que ser parte de una iglesia, claro, no a los sacramentos, que tenemos algunos sacramentos sí que ser, y no a nuestra forma de pensar cómo es Dios, sino lo que Él establece y el mover de su espíritu en nosotros. Ok, entonces en ese avance continuo estamos creciendo para salvación. Y entonces necesitamos conservar esa salvación que ya se nos regaló gratis en nuestro espíritu, en nuestra vida. Pero si a mí me coquetea el pecado y vuelvo atrás, como lo dice el libro de Hebreos también, como lo dice Segunda de Pedro, mi postrer estado llega a ser peor que antes de conocer a Cristo.
y que, como dijo Cristo, llegan demonios peores cuando ya ven una casa limpia por Dios, que después se vuelve otra vez al zoquete. Entonces, hay responsabilidad de nosotros cuidar esa salvación. Por eso el apóstol Pablo hablaba en muchos textos en sus cartas, cuidar con temor y temblor vuestra salvación, Filipenses. Y entonces dice que tenemos que cuidar esa salvación hasta el fin. Ya está dada, sí, ya es gratis, no nos costó nada, pero sí nos va a costar cuidarla, renunciando a este mundo y caminando con él. Dice por eso Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, lo que piensa este siglo, la sabiduría de este siglo, lo que dicen hasta de mí, cuando es incorrecto y no es bíblico, no te creas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, mira, mientras no me conozcas ni mi voluntad, te vas a creer lo que oigas de mí. Te van a decir que ser cristiano es aburrido, que ya no puedes tomar, que ya no puedes bailar, que no puedes ir al cine a ver lo que no conviene, que ya no puedes ver todo y disfrutar el mundo pecaminoso y que... No. Y no creo que así sea Dios. No creo que Dios piense así. Y así cada quien defiende su pecado y vive en su pecado creyendo en Dios, diciendo que tienen a Dios, diciendo que tienen iglesia y sacramentos. Y no conocen la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Dios. Dice aquí que necesito meterme en serio con Dios y conocí a Dios y nací de nuevo en Dios para que Él renueve mi entendimiento, transforme mi manera de pensar y que sea ahora conforme Dios piensa, lo coloque con su palabra en mí y su voluntad yo pueda empezar a vivir en ella, con su poder, con su gracia, con su revelación, con su amor, con su presencia, pero yo buscándolo todos los días y buscando las cosas de Él todos los días, no la iglesia y la religión, no, a Él y su palabra. Entonces, para que yo me dé cuenta que me voy a deleitar en su voluntad, me voy a deleitar en sus caminos de libertad y de justicia y de luz, me voy a deleitar en todo lo que Él es, en su presencia, en su amor, me voy a deleitar con el Todopoderoso y con toda su verdad y con toda su voluntad, y no va a ser gravosa, y no va a ser un peso, sino va a ser libertad gloriosa, gozo y alegría. Dios creó todo el mundo y todas las cosas para bien, para que también las disfrutásemos, lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, pero todo en un orden, y nosotros somos muy desordenados sin Dios, y somos muy pecadores sin Dios. Por eso hay que hacer su voluntad para comprobar si le conozco, si soy salvo, y si voy a ir a la eternidad con Él. Dice Efesios capítulo 5 del 16 al 18, que aprovechemos bien este tiempo que es tan malo, porque los días son malísimos. Dice, por tanto, que no seamos insensatos, sin inteligencia, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, para que no nos estemos embriagando con vino, para que no tengamos sexo ilícito y sexo sin estar casados, y estando casados no tener sexo de animales, sexo que aborrece Dios, que no parecemos que tenemos alma, que tenemos inteligencia que Dios nos dio, que tenemos conciencia que Dios nos dio, y que en lugar de dar amor en la pareja nos estemos siguiendo lo que la pornografía y lo que Satanás ha hecho con el sexo, una locura en la humanidad, sino que llevemos una buena relación de amor con la libertad y el gozo que Dios nos dio en medio del sexo en el matrimonio, pero en santidad. Y eso no quiere decir que seamos religiosos y que no nos podamos desvestir, o que no podamos hacer esto o aquello en cariño y amor y caricias. Claro que sí. Lo que está hablando es que algo que Dios no creó por naturaleza no se debe de hacer. Dios creó obviamente los órganos genitales para que embonaran uno al otro. Creó algunas partes del cuerpo para que se disfrutara uno al otro en el matrimonio, pero en bendición, en amor, no como animales, no como objetos, no como... la filosofía de pornografía ha invadido las mentes humanas equivocadamente, lamentablemente. Entonces, dice que no nos embriaguemos con el vino, con los placeres pecaminosos de este mundo, ni de la carne, porque en todo eso hay problemas tarde o temprano y disolución. Dice que más bien seamos llenos del Espíritu Santo para que comprobemos el gozo de la salvación, comprobemos y vivamos el amor de Dios y disfrutemos de la libertad del pecado realmente, y no seamos nada más hablando que somos cristianos,
Donde quiera que yo me presento, llego a un Oxxo, un Super 7 y les comparto de la palabra de Dios. Me dicen, no hombre, yo tengo un vecino que es cristiano, va todos los domingos con la Biblia y es bien borracho. No me compra cervezas a escondidas porque me dice que es cristiano. Y yo tengo una amiga cristiana que es bien chismosa y me empiezan a hablar cosas y cosas. Esa es la forma que se defienden para no escuchar la predicación del evangelio. Y yo les digo, yo no vengo a hablarte de una iglesia, yo no vengo a hablarte de mi membresía o de mi iglesia. Yo vengo a hablarte del Señor Jesucristo que a mí me salvó porque alguien me predicó el evangelio y pude escapar de las mentiras de las iglesias cristianas que tienen todos los siglos y que tienen muchos sacramentos, pero nunca podía yo dejar de pecar. Y que entonces Él me dio esa libertad y Él me enseñó a empezar a hacer su voluntad. Y andar en su voluntad es el testimonio que tú tienes tan fuerte de estar con Él y en Él. Aparte de que su presencia es manifiesta en nuestra vida y nos enamoramos mucho de Él. Dice Colosenses 1:9, dice el apóstol Pablo en esta oración, dice, nosotros desde que oímos que ustedes ya estaban en Cristo, les dice, no cesamos de orar por ustedes, todos los días estamos orando por ustedes. ¿Para qué el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia de Colosas y la iglesia de todos los que conocía a Pablo? ¿Para qué estaba orando Pablo al Padre a través del Hijo? Al Padre a través del Hijo, nomás se ora así. ¿Para qué? Dice, para pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero con toda sabiduría de Dios y con toda inteligencia espiritual de Dios. ¡Wow! Importantísimo este texto. Dice Dios, y dice Pablo aquí, que es importantísimo que seamos llenos del conocimiento de Dios, pero con sabiduría de Dios y con inteligencia espiritual de Dios en nuestra vida. ¡Wow! Eso no va a suceder por seguir ritos en la iglesia, sacramentos en la iglesia, no. Porque yo vaya todos los domingos a misa y me den sacramentos, no va a suceder eso. Porque me den un sermón ahí de repente arriba y me digan que me porte bien, no va a suceder eso. O porque me digan en qué cosas me estoy portando mal, no va a suceder eso. Yo necesito meterme en serio con Dios. Tú, si eres hijo de Dios, meterte en serio con Dios todos los días, buscarlo, adorarlo, tener ese devocional diario, bendecirlo, amarlo, derramar tu corazón delante de Él todos los días y clamar para que te revele su inteligencia espiritual, la ponga en ti, su ciencia espiritual la ponga en ti. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1 que hemos sido enriquecidos con toda la ciencia de Jesucristo para que entendamos la voluntad y la herencia de los santos, que todo lo que Dios ha hecho para que nosotros andemos en eso. Y para que sepamos la herencia que tenemos con los santos para vida eterna en Cristo. Él nos revela, Él nos pone espíritu de revelación, Él nos da entendimiento. Y por eso Pablo clamaba, porque él recibió, como todos los apóstoles y todos los hijos de Dios reciben esto, al nacer de nuevo. Entonces es importante crecer en el conocimiento de Dios, crecer para tener el entendimiento correcto de cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces, hay que crecer en esa sabiduría de Dios, hay que crecer en esa inteligencia espiritual, y eso solo lo regala Dios a los que permanecen bien unidos a Él, a los que lo buscan a Él con todo el corazón todos los días, y a los que tienen una relación personal con Él todos los días. Ahí es donde sucede este milagro, maravilloso milagro de santificación y crecimiento espiritual continuo, haciendo entonces, por consecuencia, la voluntad perfecta de Dios. Eso nos da honra, eso nos da libertad, eso nos quita mucho dolor porque no estamos pecando. Dice Hebreos capítulo 13, 20, 22. Con este texto termino el tema de hoy o la enseñanza que hoy estamos dando. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, solamente Él puede hacernos aptos, en toda obra buena, no lo que dicen los hombres porque damos una cobija al que tiene frío, o damos un plato de sopa al que tiene hambre, creen que ya podemos apaciguar la conciencia que hicimos el bien. No, es verdad que hicimos bien, sí, es verdad que ayudamos al prójimo, sí, pero dice la Biblia que el que hace obra, salario recibe. Pero lo que es por gracia hay que dar gracia, lo que es por poder hay que dar poder.
hay que sanar a los enfermos, hay que libertar a los endemoniados. Eso es meterte con Dios, eso es hacer la voluntad de Dios, eso es llenarte de todos los días del Espíritu. Entonces Dios usará tu vida para manifestar su poder y su gloria, ayudando a los demás, no solo con comida, no solo con cobija, no solo con unas buenas frases de aliento o algo de dinero, sino con el poder de Dios, con el poder de lo alto, hasta en salvación, liberación y sanidad también de enfermedades. Muy bien, dice aquí que os haga aptos en todo para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nos vuelve a decir lo que Juan 15, separados de Cristo nada podemos hacer, pero nos dice que en Cristo, estando en Cristo, es la única manera que Él puede hacernos aptos para que podamos crecer en su conocimiento y poder vivir en su voluntad y poder vivir como nos conviene, pero también como se nos pide, para que entonces seamos haciendo las obras que Cristo de antemano ya predestinó para que anduviésemos en ellas, para que para Él sea toda la gloria. No es mérito nuestro, toda la gloria es de Él. Él preparó todo eso para que anduviéramos en eso, con su gracia, con su poder, porque sin Él nada somos y nada pudiéramos hacer. Y si hacemos algo es porque Él está obrando en nosotros. Si hacemos algo bueno, toda la gloria es de Él, no es nuestra y no es capacidad nuestra. Es Él haciéndonos aptos para esta obra. Por cual a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Después de ver estos textos, escuchar esto, tú tienes que preguntarte a ti mismo, siendo sincero contigo, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? O sea, ¿me estoy santificando por el Espíritu Santo y por estar escuchando su palabra todos los días, leyéndola, y por pedir esa gracia y poder que se manifieste en mí de Él, para vivir en su luz, para andar como Cristo anduvo aquí en la tierra, para vivir en la libertad, para ser un verdadero discípulo de Dios, porque llegué a conocer la verdad tal y como Él la estableció, y esa verdad me ha hecho libre, y he podido ahora ser un discípulo seguidor de Cristo fiel, honesto, íntegro. Ya no miento, ya no robo, ya no soy deshonesto, ya no tengo fornicación, ni espiritual ni sexual, ya no esto, ya no lo otro. Ahora vivo para su gloria. Ahora lo que hago entre los compañeros, aun y que me hacen bullying, yo les bendigo. Aun y que mienten contra mí, yo hablo verdad. Aun y que me quieren acusar, yo me mantengo al margen, que Dios haga justicia por mí. Yo no tomo justicia por mis manos. Los que me agreden los perdono, porque Dios me perdona, que yo también soy pecador. Entiendo el perdón de Dios, por eso puedo perdonar a los demás. Pero más que poder entender que ayudó mucho, es que su poder en mí, su gracia y su amor manifestándose en la llenura del Espíritu, yo puedo perdonar como Él perdona. Sin Él en mí no pudiera perdonar, aunque tenga conocimiento de esto. Pero es la llenura del Espíritu el que me hace andar como Cristo anduvo en la tierra. Si no estás viviendo todas estas verdades bíblicas, si no estás haciendo la voluntad perfecta del Señor, ¿por qué estás confiado que aquel día a lo mejor a ver cómo te va en tu juicio? Que a lo mejor te va a ir bien o te va a ir mal, a ver cómo te va, que Dios es bueno y te va a salvar. ¿Por qué te vas con falsas esperanzas que no son bíblicas? ¿Por qué te vas con ilusiones que no existen? ¿Por qué no buscas a Dios en espíritu y en verdad te rindes, te humillas y clamas para que Él se manifieste y te salve? Y entonces le conozcas solo a Él en espíritu y en verdad a través de Cristo, y no a través de una iglesia con sacramentos que te han engañado por siglos, como a mí me engañaron 41 años y como tienen engañado millones de almas. Aún en los evangélicos hay doctrinas de engaño. ¿Por qué no mejor, para no hablar de religiones y doctrinas, buscas a Dios y sabes que no estás haciendo la voluntad de Él? ¿Por qué crees que la iglesia te va a salvar? Ninguna iglesia salva, ningún sacramento salva. Dios salva, y al que está haciendo su perfecta voluntad es testimonio de ser salvo y que está conservando esa salvación hasta el fin, haciendo la voluntad perfecta de Dios. Pero si ni siquiera conoces la voluntad perfecta de Dios, ¿por qué dices que eres salvo? Porque dice tu boca que ama a Dios, que conoces a Jesús, es mentira. Porque dice tu iglesia, es mentira. Porque tiene sacramentos, es mentira. Al decir que amamos a Dios, que conocemos a Dios, que somos religiosos, es mentira. Si ni siquiera conoces de Génesis a Apocalipsis la voluntad perfecta de Dios, tú y Dios platicando,
Tú y Dios que te la enseñe. El Espíritu te la coloque en tu espíritu. El Espíritu te dé revelación y conocimiento espiritual. Si no sucede esto, ¿por qué te estás confiando en lo que la iglesia te dice? O lo que tú piensas de Dios. O lo que tú crees que es salvación con Dios. Es mentira. Por eso la humanidad está destruida y las familias están destruidas. Y por eso todos los cristianos de Latinoamérica están destruidos en su mayoría. Porque es mentira esa cristianidad. Es mentira esas doctrinas. Es mentira esas iglesias. Son muy pocas las iglesias que son de Cristo. Y son muy pocos en esas iglesias los que realmente hacen la voluntad de Dios de Cristo. Son muy pocos los que se van a salvar. Y de hecho habla la Biblia que son poquísimos los que se van a salvar. ¿Por qué no reflexionas, lo admites y buscas a Dios para que pueda salvarte? Gracias, Padre, por la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, pero primero a reconocer si ni siquiera te conocemos, si ni siquiera te buscamos correctamente y si ni siquiera leemos la Biblia todos los días para que nos muestres tu sabiduría y tu voluntad para andar en ella. Pues ¿cómo podemos decir que te conocemos si no te conocemos? Nos engañamos, Padre, ayúdanos a salir del engaño. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.